Hay una ley que muchos cubanos odian, pero si les preguntas, ¿qué dice? No tienen ni la más remota idea. La ley Helms-Burton es una ley muy injusta. Creo que hablo por todos los cubanos cuando digo que no estamos de acuerdo con ella. No estoy de acuerdo con esa ley, porque esa ley es muy injusta. Es increíble poder pensar eso. En Cuba, todo el mundo ha escuchado hablar de la ley Helms-Burton. Desde pequeño te hablan de esta ley como si fuera el villano de la película. Es responsable de absolutamente todo, del apagón, de la comida, del desabastecimiento, de la miseria. Pero antes de seguir, quiero aclarar algo que va a ser importante. Durante todo este video, yo no voy a llamar a esto el bloqueo, porque el bloqueo es la palabra que inventó el régimen para hacerte creer que Cuba está completamente aislada del mundo, que nadie le vende absolutamente nada, nadie comercia con ella. Pero Cuba comercia con España, con Canadá, con China, con Rusia, con México, con decenas de países. Lo que existe es un embargo de un país hacia otro, no del mundo entero. Y esa diferencia no es un pequeño detalle, es la diferencia entre la verdad y la mentira. Con Helms-Burton no nos entendemos. No nos entendemos. Y ese embargo tiene un nombre oficial, un nombre que el régimen nunca te va a repetir. Se llama la Ley para la Libertad y la Democracia Cubana. Libertad y democracia, ese es el nombre real. Y hoy te voy a contar por qué el régimen tiene tanto miedo de que tú lo sepas. Para comprender dicha ley, debes fijarte en algo que casi nadie explica. Y es por qué ningún presidente americano, ni demócrata, ni republicano, ha podido levantar el embargo por su cuenta. Porque esta ley es la responsable que ningún presidente tenga esa facultad. Uno de ellos fue Obama. En diciembre del 2014 anunció el deshielo histórico con Cuba. Abrieron embajadas, hubo vuelos directos, llegaron cruceros. El mundo entero creyó que todo cambiaba. Bajando esas escalerillas del avión presidencial en esta visita histórica, 88 años han pasado desde la última visita a la isla de un mandatario norteamericano. Va a poder entrevistarse con diversas autoridades de la isla, a tratar asuntos económicos, políticos, universitarios y atención a ese discurso, que es probable que también nos pueda dejar una frase célebre como la que ya dejó en su momento John Fitzgerald Kennedy en Alemania hace ya muchas décadas. En lugar de Ich bin ein Berliner, quizá diga yo soy un cubano más. Bueno, algo parecido, podríamos esperar. Lo cierto es que en poco más de un año Estados Unidos y Cuba han reabierto sus embajadas y Washington ha relajado las condiciones para hacer negocios y para viajar a Cuba. Pero el embargo seguía ahí. ¿Por qué? Porque Obama no podía levantarlo. Ningún presidente puede. Y eso tiene una razón muy concreta. Antes de 1996, el embargo contra Cuba era una orden ejecutiva. Lo había creado el presidente Kennedy en 1962. Y como lo creó un presidente con una orden, cualquier otro presidente podía deshacerlo fácilmente. La medida de embargo buscaba que el gobierno cubano avanzara en la compensación de ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones de empresas. Era simple. Lo que hicieron Helms-Burton en 1996 fue quitarle ese poder a la Casa Blanca. Tomaron el embargo y lo convirtieron en ley del Congreso. Y eso cambia todo, porque para levantar una ley del Congreso necesitas votos, necesitas mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. No alcanza con una simple firma presidencial. El régimen cubano lo sabe perfectamente. Y cuando le conviene, le dice al pueblo cubano que si el presidente americano quisiera, podría acabar con el embargo mañana. Que es una decisión política, que depende de quien está en la Casa Blanca. Mentira. Lleva 30 años siendo mentira. El objetivo de esta medida es extender el cerco económico para sabotear el sistema empresarial, obstaculizar el proceso de actualización de la economía, quebrar la gestión del Estado e imponer la informalidad
la atomización de la actividad económica y el caos, con la declarada meta de estrangular al país y provocar un estallido social. La ley lleva el nombre de Jesse Helms, senador de Carolina del Norte, y el de Dan Burton, representante de Indiana. Fue aprobada por 74 votos contra 22 en el Senado. Firmada el 12 de marzo de 1996. Desde ese momento, ningún presidente, ni Clinton, ni Bush, ni Obama, ni Trump, ni Biden, ha tenido autoridad unilateral para levantar el embargo. Ahora bien, ¿qué dice exactamente esta ley? Porque yo creo que si la mayoría de los cubanos la leyera, se sorprenderían. La ley dice esto: el embargo contra Cuba terminará el día en que Cuba cumpla con unas condiciones específicas. ¿Cuáles condiciones? Te preguntarás. Que haya elecciones libres con observadores internacionales, que exista más de un partido político, que la prensa pueda informar sin censura, que los presos políticos queden libres, y absolutamente todos ellos, y que ni Fidel, ni Raúl Castro, ni nadie de su familia directa esté en el poder. Eso es todo. No pide que Cuba se vuelva capitalista, no pide que adopten el modelo americano, no pide que cambie su historia ni su identidad. Solo pide lo que tiene cualquier país normal del mundo: libertad de elección, partidos políticos y libertad de expresión. Y aquí hay algo que me hizo pensar mucho cuando lo analicé en profundidad. Venezuela no tiene ese embargo, Nicaragua tampoco, y mira cómo están los dos. Entonces la pregunta que habría que hacerse es que si el problema de Cuba es realmente el embargo o es el sistema. La ley tiene 4 títulos. El título 2 es el más importante. Define exactamente qué debe pasar para que el embargo termine. No es ambiguo, no es interpretable. Está escrito palabra por palabra desde 1996. Es así que el denominado bloqueo adquirió carácter de ley con el objetivo de mantener las sanciones a la República de Cuba mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos, según se recoge en el acta. Hay una parte de esta ley que toca algo muy profundo. Es el tema de las propiedades. Y entiendo que a mucha gente le genera emociones encontradas, pero hay que hablarlo. Después de 1959, el Estado cubano confiscó propiedades, casas, negocios, fincas, fábricas, sin pagar nada a sus dueños. Gente que de un día para el otro perdió absolutamente todo lo que había construido en su vida. El gobierno americano tiene una lista certificada de esas reclamaciones. Son más de 8.800 reclamaciones, y eso es solo de ciudadanos americanos. No cuentan los cubanos que también perdieron todo. En el periódico Revolución del lunes 8 de agosto de 1960, exhibieron en la portada: 800 millones valen las propiedades yanquis nacionalizadas. Ahí tienen la ley cumpliéndose la voluntad de Cuba, dijo Fidel Castro. Se refería a la ley número 851, que autorizó la nacionalización. Mira, te lo pongo de esta manera. A una familia le confiscaron sus negocios en La Habana en 1960. Hoy en ese mismo local hay una cadena hotelera extranjera ganando millones de dólares. La ley dice que esa empresa no puede operar en una propiedad robada como si nada hubiera pasado, que eso tiene consecuencias legales. En 2019, la administración Trump activó por primera vez el título 3 de la ley. Eso permitió que ciudadanos americanos demandaran a empresas que operaban en propiedades confiscadas. La cadena española Meliá fue una de las primeras. El valor estimado de todas las propiedades confiscadas está entre 8.000 y 9.000 millones de dólares en valor actual. ¿Acaso es justo eso? Es una pregunta legítima, pero también es legítimo preguntarse: ¿es acaso justo que una empresa extranjera haga negocios con lo que le robaron a tu familia y que nadie responda por eso nunca? Quiero que pienses en algo. El régimen cubano lleva 30 años diciéndote que el embargo es el culpable de absolutamente todo, y al mismo tiempo lleva 30 años sin cumplir ninguna de las condiciones que lo levantaría. Si de verdad el embargo es la causa de toda la miseria cubana, ¿por qué no hacen lo que hay que hacer para que se acabe? Las condiciones están escritas. Lleva ahí desde 1996. No son un secreto, no son negociables, no cambian con el presidente que esté en Washington. La respuesta es que el sistema no puede sobrevivir con la libertad. Porque el día que haya elecciones libres, prensa libre y más de un partido, ese sistema desaparece, porque el cubano no los quiere, y ellos lo saben mejor que nadie. Porque en Cuba más del 90% de la gente quiere estos cambios, pero la dictadura no le da la posibilidad de expresarse.
Ahora bien, vamos a pensarlo desde el otro ángulo. Si Cuba cumpliera esas condiciones mañana, se abriría la puerta a miles de millones en inversión, a relaciones comerciales absolutamente normales con el país más poderoso del mundo, que está a 90 millas. A tecnologías, a mercados, a turismo real, a empresas que llegarían con capital genuino. Y no solo eso, en el exilio hay cubanos con capital, con experiencia, con ganas de construir, que llevan décadas esperando las condiciones correctas para invertir en una Cuba libre. Eso no es un sueño, eso es una realidad. Quiero dejar esto bien claro. Esto no es una injerencia de los Estados Unidos, sino una muestra de por qué ese país es tan grande. Porque a Estados Unidos le interesa que Cuba, lejos de ser un enemigo declarado, sea un aliado confiable. Y lo que es más importante, un país próspero y que dependa solo de sí mismo. Porque Cuba tiene lo suficiente para ser de los mejores países para vivir en toda América Latina. Esta ley no es el muro, es la puerta y la llave. Siempre ha estado del lado de La Habana. Por eso el nombre importa. No es el embargo eterno, no es el castigo sin fin. Es la ley para la libertad y la democracia cubana. Porque no está diseñada para aislar a Cuba para siempre. Está diseñada para describir exactamente cómo Cuba puede reintegrarse al mundo. Y representa lo que estos dos senadores, Helms y Burton, dedicaron su vida. Que no es más que a la lucha contra el comunismo y el fascismo, primos hermanos de ideología culpables de la miseria y la muerte de millones en el mundo. Entonces, ¿por qué el régimen la presenta como el enemigo? ¿Por qué es más cómodo tener un culpable afuera? Si el problema es el embargo americano, el partido nunca falla. El sistema nunca es el problema. Siempre existirá alguien más a quien señalar. Y funciona. Lleva décadas funcionando. Generaciones enteras de cubanos crecieron con esa narrativa tan metida que ni siquiera la cuestionaban. Pero cuando lees y analizas, cuando ves que dice de verdad, cuando te enteras de que su nombre completo es Ley para la Libertad y la Democracia Cubana, algo cambia. Porque te das cuenta de que no la odias porque sea mala, la odias porque te enseñaron a odiarla, sin leerla, sin entenderla, sin saber su nombre. Y ahora que entiendes esto, lo que está pasando hoy en Cuba se ve con otros ojos, porque hay gente que está comprando lo que pasa en la isla con la perestroika de Gorbachev, con una apertura real, con un cambio verdadero. Pero si entiendes la ley Helms-Burton, si entiendes qué condiciones definirán un cambio real, puedes ver claramente si lo que está pasando en Cuba hoy es una apertura genuina o si es otra cosa. Muchas gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Viva Cuba libre, libertad para los presos políticos y de conciencia, abajo la dictadura castrista. Se les quiere gente buena. Adiós.